Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos, querida familia, una semana más a este vuestro programa. Ya estamos juntos, que era lo que queríamos, y así ya podemos empezar a disfrutar de todos esos temas que tanto nos gustan. Misterio, espiritualidad, ciencia, recetas naturales, rescate animal. Es que hay de todo en el programa. Así que antes que nada, por supuesto, daros las gracias por estar ahí. Es una maravilla saber que estáis ahí y que estáis deseando cada semana, como nosotros, que llegue el miércoles a las 7 de la tarde para volver a estar juntos. Ya sabéis que nos podéis escuchar en misteriofm.com o también nos puedes escuchar en tu plataforma de podcasting favorita. Eso sí, nos puedes escuchar antes que nadie y con la mejor calidad de sonido a través de nuestro canal en YouTube. Somos Canal del Misterio Programa, así, todo junto. Lo ponéis en YouTube y enseguida veréis ahí nuestro logo, que es una estrella de 5 puntas, morada, muy bonita. Y ahí, bueno, pues estamos haciendo una comunidad la mar de bonita. Es increíble la cantidad de vosotros que os estáis uniendo al canal. Y desde ya os doy la bienvenida, por supuesto, y las gracias por querer compartir todo esto con nosotros. Si todavía tú no lo has hecho, pues te esperamos. Es muy fácil y gratis. Tenéis que ir a YouTube y en el buscador poner Canal del Misterio Programa. Así de fácil. Veis que pone suscribirse, le dais a suscribiros, le activáis la campanita para que cada vez que nosotros subamos algún contenido os llegue y no os perdáis nada, porque no solamente ponemos el programa en nuestro canal de YouTube, no. Ponemos música para meditar, música para bailar, por supuesto espiritual. Os ponemos decretos para poder empezar el día con una energía bien elevada. Os ponemos historias, temas individuales, bueno, un montón de contenido que podemos compartir ahí en nuestra comunidad en YouTube. Así que si no lo has hecho todavía, te esperamos. Y ahora sí, dicho todo esto, comenzamos. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio.
Bueno, pues estamos ya aquí dispuestos a conocer la actualidad en la tecnología, en el mundo de la inteligencia artificial, bueno, y en un montón de ámbitos más, que es una experta, nuestra compañera Cristina Molina. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Muchas gracias por tus palabras. A ver, ¿qué os parecen las noticias que os traigo esta semanita? Bueno, pues seguro que nos dejas sorprendidos como siempre, Cristina. Pues si quieres empezamos porque Claro. vamos a hablar sobre todo esta semana de mucha IA, porque ha habido mucha novedad y muchas noticias de IA, que sé que os gustan. A ver. Pues nada, empezamos con la primera, Nuria, y es que científicos han demostrado que la IA puede leer miles de artículos, pero que en realidad no entiende nada de lo que hay en ellos. Vaya. Pues resulta que un equipo liderado por Aoyu Guo y Michael Brenner ha diseñado, bueno, pues un desafío que hasta ahora pues no tenía precedentes. El estudio demuestra que la inteligencia artificial carece todavía de un modelo que le permita pues comprender las leyes físicas. El estudio señala que la IA se comporta, no sé si tú lo hacías así, Nuria, o no, como aquel estudiante que memoriza el temario porque luego es incapaz de aplicar la lógica. Bueno, Muchas pues veces hemos estudiado de memorieta, como decían, ¿no? alguna vez sí lo he puesto esto en práctica, ¿eh? Sí, yo creo que todos. Bueno, pues la IA también. Y es incapaz pues, de aplicar la lógica a unos y resolver problemas nuevos, ¿no? Los autores es verdad que recalcan que estos investigadores humanos siguen siendo esenciales para validar la información y detectar pues, los fallos técnicos de los algoritmos que todavía la IA es incapaz de hacerlo. ¿Cuál ha sido la conclusión? Pues una curita de humildad para este equipo de científicos, Nuria, porque aunque la IA es una herramienta poderosa, y eso lo sabemos, para la exploración científica y muy útil, que ya hemos visto en otros programas, todavía es verdad que está muy lejos pues, de poseer esa intuición necesaria para el descubrimiento, ¿no? Al final, el conocimiento científico pues, requiere la capacidad de abstracción, el rigor, que todavía sigue siendo exclusivamente humana. Al final, la ciencia nos dice que por ahora, el bolígrafo con el que se escriben las leyes del universo siguen estando en manos de los expertos humanos, eso sí, humanos. Bueno, no está mal. Todo llegará, también te digo. Sí, por eso recalco todavía, Sí. porque visto la velocidad que va todo, Nuria, vamos. Así es. Es increíble. Pues nada, pasamos ahora al origen de la pérdida de memoria. Y es que han descubierto que se encuentra en el sistema digestivo. Y así lo ha constatado un experimento con ratones en el equipo, internacional que está formado por investigadores de centros tanto estadounidenses como europeos. Y es que resulta que han comprobado que la inflamación gastrointestinal y los cambios que eso conlleva son un factor directo del daño cognitivo. El estudio, que lo han publicado para quien le interese en la revista Nature, podría explicar en parte por qué determinadas personas presentan un mayor deterioro cognitivo en comparación con otras teniendo la misma edad. Al final, Nuria, todo comienza con el envejecimiento gastrointestinal y las alteraciones microbianas y metabólicas. Y en respuesta a tales cambios, las células lo que hacen es activar una reacción inflamatoria que al final perjudica a la conexión entre el intestino y el cerebro. Pero bueno, como siempre, la parte positiva, hay una buena noticia, y es que los científicos han encontrado una vía para revertir ese daño. Si restauran, dicen, la actividad del nervio vago, es posible recuperar la función de la memoria hasta niveles similares a las de un ejemplar joven en ratones, que es donde han hecho el experimento. Así que es muy buena noticia. Bueno, pues sí. ¿Verdad? Es buena noticia. Así que al final la idea de que existe algún componente en el microbioma envejecido que impulsa el proceso de la pérdida de memoria, pues al final viene a confirmar lo que todos siempre hemos sabido, y es que el estómago y el cerebro siempre están conectados. Sí. De hecho, se considera que todo lo que es el intestino lo están considerando ya como el segundo cerebro. Sí, es verdad, es cierto. Sí, al final, sí, cuando tú estás nerviosa, no sé si a ti te pasa, a nuestros oyentes, cuando estás nervioso, lo primero que te duele es el estómago, dejas de comer porque no tienes hambre, y al final, pues, y puede ser pues por algún pensamiento intrusivo que tengas, pues algo que te esté preocupando, o sea, siempre ha estado conectado. Pero bueno, que ya confirmen que al final es pues la causa de la pérdida de memoria, ¿no? Pues bueno. Creo que es un avance para poderle poner una solución, como todo.
Sí, como te digo, hay un montón de estudios últimamente que hablan de la importancia de conservar una buena microbiota intestinal, lo importante que es esto. Así que hay que cuidar esos intestinos, hay que tenerlos bien limpitos y tomar una buena alimentación para tenerlos sanos. Es vital. Es vital, Nuria, vital. Pues nada, dado este consejito que es muy bueno, ahora os voy a dar otro, Nuria. A ver. Y es que resulta que el uso excesivo de la IA podría provocar una fritura cerebral en los usuarios. Ole. Así que atención. Bueno, sabéis pues que el uso de la herramienta de la inteligencia artificial en el trabajo, ¿vale? En el trabajo, pues es algo que se ha extendido con rapidez en los últimos años. Sin embargo, un nuevo estudio advierte que esto podría tener consecuencias inesperadas para la salud mental de los trabajadores. Investigadores del Boston Consulting Group y la Universidad de California alertan del origen del fenómeno que han llamado, como os he dicho al principio, fritura cerebral. Bueno, este concepto al final no deja de describir, Nuria, la fatiga mental que puede aparecer cuando una persona utiliza herramientas de IA de una manera tranquilos, intensiva, ¿vale? Sí. Así que nada, esta situación es verdad que puede generar pues una sensación de saturación mental, que puede dificultar el pensamiento y la toma de decisiones, y esto para un trabajador no es rentable y para la empresa menos, Nuria. Claro. Así que los investigadores lo que recomiendan es que por favor las empresas, que sí, que dejen a sus trabajadores utilizar IA, pero que la introduzcan de una manera mucho más equilibrada. Así que nada, aviso a navegantes también, por si nuestros oyentes utilizan en exceso pues la IA, que al final una vez hablamos, ¿te acuerdas que era un poco adictiva? Claro. Así que mucho cuidado. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, pues hay mucha gente que por usar la IA están dejando de pensar ellos mismos. Y esto también es un peligro, claro, porque es muy cómodo. Yo sé que es muy cómodo tirar de IA y que te haga todo el trabajo, pero eso está haciendo que tú cada vez seas más inútil. Así que también hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Totalmente de acuerdo, Nuria, totalmente de acuerdo. A mí me pasa muchas veces que le pregunto cosas a la IA que digo, ¿y para qué se lo pregunto? O sea, si soy capaz de darle respuesta yo, claro, o incluso claro, mandarle fotos de distintas prendas y decirle, hazme el outfit, a ver qué. Pero si eso soy capaz de hacerlo yo, o sea, ya es quizás una dependencia que tienes un poco absurda, la verdad. A veces. Sí. Y ya si hablamos en términos como tú estabas hablando de esta noticia, ¿no? De gente que está en el trabajo y que está totalmente, bueno, pues eso, horas y horas y horas. Vamos, al final, pues eso, la fritura. la fritura, como la fritura del cerebro, sí. Totalmente. Nos han complicado mucho. Bueno, Nuria, pues Cristina. Vamos a acabar la sección de esta semana hablando del tiburón que han descubierto y han localizado, que tiene 399 años. ¿Qué? Nuria. Sí, nació en 1627, en el siglo XVII. ¿Qué te parece? ¿Pero esto es verdad? Sí, es verdad. Y hay imágenes. Y nada, os invito a que lo veáis. Es verdad que es un tiburón, pero se nota que el hombre pues ya, ¿sabes? El paso del tiempo le abuelito, está ¿no? Es un tiburón abuelito. Pues Nuria, lo han identificado en Groenlandia y efectivamente, o sea, los investigadores, es verdad que por los experimentos que han hecho y las pruebas, lo han registrado con 399 años. Por lo tanto, se convierte en uno de los vertebrados más longevos jamás registrados. Wow. Entonces, bueno, según los cálculos, ellos creen que efectivamente puede haber nacido sobre aproximadamente 1627 durante los primeros años de la era colonial en América. Entonces, bueno, los científicos creen que esta longevidad se debe a una combinación pues, de factores biológicos y ambientales. El caso del tiburón de Groenlandia no solo despierta interés por su impresionante longevidad, sino también por el potencial científico que representa, porque es que es único esto. Claro. Entonces, bueno, es verdad que se han reunido investigadores de distintas áreas para poder estudiar su biología y a ver si esta biología de este tiburón puede aportar pistas, pues bueno, para entender un poquito mejor cómo funciona el envejecimiento en los vertebrados, incluido los humanos. Así que nada, Nuria, uno de los aspectos que más intriga a los científicos es la capacidad de esta especie para vivir varios siglos con un deterioro
biológico tan lento. Madre Entonces, mía. bueno, sugieren pues, que estos tiburones podrían tener sistemas celulares particularmente eficientes para reparar los daños en el ADN y creen que por ahí puede venir el que sea tan longevo. Pero bueno, lo están investigando. Ya simplemente el hecho de haberlo descubierto tan mayor ya No, es no, un no. hito, un hito O sea, científico. Es que me has dejado alucinada. O sea, ¡wow! Es que es una barbaridad. Es una barbaridad, es Madre increíble, mía. Nuria. Y nada, pues es que al final, como siempre digo, la ciencia nos explica el mundo, pero la espiritualidad pues nos invita a sentirlo, Nuria. ¡Wow! Me has dejado loca. Bueno, compañera, tus vías de contacto. Bueno, en X me pueden contactar como Pluma en la Sombra y en Insta como Cristina Molina Garrido. Perfecto. Bueno, pues hasta la próxima semana, Cristina. Hasta la semana que viene, Nuria. Recetario de salud en Canal del Misterio. Hola a todos, queridos amigos y amigas. Hola Nuria, de este Canal del Misterio. Hoy vamos a seguir hablando del dolor y qué remedios naturales, de esos que podemos tener incluso en la alacena, en nuestra casa, en la cocina, nos pueden ayudar a disminuir el dolor. Esto, evidentemente, no excluye la visita al médico para saber de dónde vienen esos dolores, especialmente los dolores articulares, de los cuales ya hemos hablado también del romero, ¿verdad? Pero también en este caso dolores especialmente relacionados con el estrés, con el cansancio, el esfuerzo muscular, inflamaciones también que pueden aparecer en los músculos, por ejemplo, por un sobreesfuerzo o paradójicamente por estar quietos mucho tiempo. Las articulaciones y el cuerpo está hecho para moverlo, al igual que una casa o un coche que no se utilicen. Si dejamos el cuerpo sin darle actividad física, empieza a deteriorarse. Pues hoy vamos a hablar de un remedio muy efectivo, muy fácil de preparar en casa, con la cúrcuma. Y también podéis pensar, pero bueno, la cúrcuma de nuevo no se ha dicho todo. Pues no se ha dicho aún todo sobre la cúrcuma, que para mí es una de las especias pues, más potentes, con más capacidad antioxidante y antiinflamatoria. La cúrcuma, como sabéis, muy utilizada en la medicina ayurvédica en India, también como especias en Oriente para múltiples platos, pues hay quien dice que es el ibuprofeno natural contra el dolor. Tiene propiedades antiinflamatorias, importantísimas, analgésicas, es un potentísimo antioxidante, combate muy adecuadamente también procesos infecciosos, como pueden ser si tenemos un catarro, un poco de moqueo, etcétera, pues puede venir muy bien la cúrcuma para ello. Y la preparación es muy sencilla. Necesitamos una cucharada sopera de cúrcuma, de polvo de cúrcuma, que son unos 20 gramos, 3 tazas de agua, aproximadamente entre 3/4 de litro de agua, 750, 800 mililitros, y 3 cucharadas de miel, de buena miel. Si es miel de romero, fijaos qué combinación. Ya habíamos hablado que el romero es bueno para los dolores y como antiinflamatorio, pues si a esta preparación, a esta infusión le añadimos también romero, miel de romero, pues bueno, ya tenemos ahí un maridaje perfecto. Lo primero es empezar calentando el agua y cuando veamos que ha empezado a hervir, le añadimos la cucharada de cúrcuma y veremos que de forma inmediata el agua adquiere un color amarillento muy, muy bonito, muy atractivo. Ya empieza ese olor también especiado, ¿verdad? Vamos a permitir que sigan en ebullición, es decir, a fuego lento durante 10 minutos. Y después dejamos que repose y que se entibie. Una vez que está reposado y entibiado,
pues colamos el contenido y le añadimos las 3 cucharadas de miel. Si es de romero, perdonad que insista, mejor, pero si no, cualquier tipo de buena miel. Y lo podemos ir bebiendo a lo largo del día, a lo largo de todo el día, para tratar la inflamación y el dolor articular. Podemos tomar una parte por la mañana, después de comer, a media tarde, pero siempre la última también, el último, como digo yo, buen trago antes de acostarnos. Esto además va a provocar en nosotros un efecto suave por la noche de sedación para ayudar a dormir mejor. Ayuda también a desinfectar, entre comillas, el intestino, porque, como he dicho, tiene también capacidades antiinfecciosas. Es un potente antioxidante incluso para la niebla mental, para aquellas personas que a veces por exceso de trabajo, por estrés, pues ven que tienen como si estuviesen embotados, ¿no? Como si necesitasen faros antiniebla en su cerebro. Pues es muy fácil utilizar este remedio e ir bebiendo al mismo tiempo que nos hidratamos a lo largo del día. Como podemos ver, que es una maravilla, la naturaleza tiene y nos proporciona múltiples remedios que pueden estar en casa, en el jardín, en el herbolario si hay que ir a buscarlos, y que por sí mismos, ya por sí mismos, son un milagro de la naturaleza. Espero que os guste y nos vemos, como siempre, la próxima semana. Puedes seguir a Javier Ackerman en www.ackermannatura.com. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación con versos de Rumi. Todo el universo está dentro de ti. Pide todo a ti mismo. Con esta frase del poeta y místico sufí Rumi, te doy la bienvenida a tu templo interior. Ponte cómodo, tumbado o sentado y en silencio, lo más tranquilo posible. Cierra los ojos. Inhala por la nariz y exhala por la boca durante los próximos segundos mientras conectas con el universo que hay dentro de ti. Al empezar a caminar por el camino aparece. Con este verso te invito a que no pienses demasiado durante esta meditación. Simplemente escucha. Habita el momento presente. Deja que te lleguen las imágenes, sensaciones, emociones. Respira lentamente, inhalando y exhalando por la nariz de forma natural. Al empezar a caminar por el camino aparece. Hay una voz que no usa palabras. Escúchala. Conecta con el universo que hay dentro de ti. La respiración es el camino. No te distraigas. Inhala por la nariz lentamente hasta llenar tus pulmones. Y más lentamente aún vas a exhalar por la nariz hasta vaciar todo el aire. Hay una voz que no usa palabras. Escúchala.
La herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Esta vez pon la atención en tu cuerpo. Siente su volumen, su peso, su temperatura. Concéntrate en conectar con tu parte física. La herida es el lugar por donde la luz entra en ti. En el momento en que aceptes los problemas que te han dado, la puerta se abrirá. Repite mentalmente una vez esta frase y deja que la magia ocurra. Escúchala de nuevo con plena atención. En el momento en que aceptes los problemas que te han dado, la puerta se abrirá. No eres una gota en el océano. Eres todo el océano en una gota. Inhala de nuevo por la nariz y retén el aire unos segundos. Luego exhala lentamente. No eres una gota en el océano. Eres todo el océano en una gota. Lo que sea que levante las esquinas de tu boca, confía en eso. Dibuja una suave sonrisa. Pon las manos en tu pecho y conecta con tu corazón. Lo que sea que levante las esquinas de tu boca, confía en eso. Para terminar, escucha todas las frases una vez más y quédate en silencio escuchando su eco. Todo en el universo está dentro de ti. Pide todo a ti mismo. Al empezar a caminar por el camino aparece. Hay una voz que no usa palabras. Escucha. La herida es el lugar por donde la luz entra en ti. En el momento en que aceptes los problemas que te han dado, la puerta se abrirá. No eres una gota en el océano, eres todo el océano en una gota. Lo que sea que levante las esquinas de tu boca, confía en eso. Inhala profundamente
exhala soltando un buen suspiro. Tal como decía el maestro Rumi, el silencio da respuestas. Ahora abre tus ojos. Desperézate. Bosteza. Regálate un momento más para sentir y conectar con tu cuerpo y agradecer todo lo que hace por ti cada día. Espero que te haya gustado esta meditación. No dudes en compartirla y repetirla siempre que quieras. Gracias por escucharnos, seguirnos y compartirnos. Namaste. Recupera tu poder en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí con Pilar Álvarez en este rincón tan maravilloso donde salimos siempre mucho más fortalecidos y poderosos. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. ¿De qué nos vas a hablar esta noche? Pues mira, dos emociones que parecen que no tienen nada que ver la una con la otra, pero sí que tienen mucha relación. Y es la tristeza y la rabia. Vamos a hablar de ambas. Wow. Sí. Es que escuchar nuestras emociones es una de las mejores formas que tenemos para conocernos y para que nos conozcan los demás, ¿no? Para contactar no solo con nosotros, sino con nuestro entorno. Y reconocer, yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión seguro, reconocer qué tipo de emociones es por la que estamos pasando y ponerle el nombre que requiere a cada una de ellas, es la verdad muy importante y nos puede ayudar no solo a identificarla, sino a canalizarla también de una mejor forma. Entonces, evitar el no querer saber de ellas, eso no es muy positivo. Y entonces, en el caso de la tristeza, pues es que estoy enfadado o estoy resentido, o siento pena o estoy desmotivado, pues es importante porque lo que comentaba, ¿no? O sea, nos puede ayudar muchísimo a saber qué es lo que nos está pasando, incluso por qué nos está pasando y de alguna forma a minimizar también nuestro estado emocional. Eso es importante. Entonces, enfrentarte a ellas, reconocerlas, reaccionar a ellas, aunque parezca, y sobre todo en este caso, que lo que comentaba al principio, ¿no? Que parece que no tienen nada que ver, pero sí que hay una interrelación entre ellas. Y que de alguna forma van de la mano, ¿no? Y en muchas ocasiones pensamos que nos centramos en una, obviando la otra, y a lo mejor por la que estamos pensando y nos estamos centrando está, a ver si me explico bien. Camuflada, ¿no? De alguna forma. Camuflada porque la que realmente te está afectando más es la que no le damos importancia. Exacto, imagínate, sí. O sea, Sí. Estamos rabiosos, estamos furiosos, pero en algún momento te dicen, no, es que tienes tristeza. No, ¿cómo? Yo, con la rabia que tengo y la ira, y fíjate cómo grito y tal. Pues es que a lo mejor esa situación viene porque estás pasando o has pasado por un episodio de tristeza que te ha acumulado ahí esa situación. Y es eso, simplemente le estás camuflando una emoción con otra.
Claro. Es a lo que me refería. Entonces, o sea, que es posible sentir ambas, claro. Claro, claro, por supuesto, porque que además una puede solapar a la otra siendo la predominante a la que obviamos. Sí. Lo que estaba. Entonces, por eso es tan importante lo que decía, ¿no? De identificarlas y decir, bueno, tengo esta rabia, ¿y de dónde viene esta rabia? ¿Qué es lo que me está pasando? Sí. Y a lo mejor empiezas a escarbar y dices, es que tengo una profunda tristeza porque no sé, no he sido competitiva en el trabajo, no me he sabido expresar bien con mi pareja, el motivo por el que sea. Y entonces esa especie de frustración que nos ha generado esa tristeza, la convertimos en rabia. Y entonces viene pues el grito, el enfado, ¿sabes? O sea, por eso hay esa relación entre una y otra, ¿no? Entonces, al mismo tiempo la tristeza, volvemos a lo mismo, aunque parezca raro, necesita muchas veces de esa rabia para poder moverse, para poder salir de esa situación que nos puede llevar a sentirnos frustrados, hundidos. Entonces, si sacamos ese puntito de rabia, podemos resolver, eso es otra parte, ¿no? Esa salida de la tristeza. Con ese enfoque de, saco mi rabia, saco mi fuerza y tiro para adelante y obvio la tristeza, ¿no? Que me está consumiendo. ¿De qué manera se podría trabajar esto? Pues principalmente, como he dicho al principio, reconociendo la emoción. O sea, ¿qué es lo que te está llevando a sentir o esa tristeza o esa rabia o ambas dos? El ponerle ese nombre y el buscar el fondo de esa situación es lo importante para que, bueno, saber que todos tenemos momentos de rabia y de frustración y de tristeza y de hundimiento, por supuesto. Pero el problema es que a lo mejor eso es puntualmente, pero cuando eso se convierte ya en algo permanente, ahí es cuando hay que buscar el remedio, hay que buscar el motivo, el por qué y dónde está el kit de por qué has llegado a ese momento y a esa emoción, ¿no? Que es lo que digo, o sea, puntualmente todos pasamos por eso, porque es normal, o sea, no hay... Y una vez reconocemos que nos sentimos así, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso en ese momento que tú has reconocido en qué estado te encuentras has buscado el motivo, has llegado al fondo y es intentar calmarte, decir, bueno, esto ha sido producido por X, pues eso, una frustración, que algo no te ha salido bien, has tenido, llevas una mala racha, que eso también son muy dados a centrarnos. Bueno, como está todo mal, pues no, o sea, hay un momento del que partes de que está mal, pero luego no te tienes que quedar ahí, ¿no? Entonces, cuando tú has reconocido todo eso, es buscar la calma, buscar herramientas para que te ayuden a salir de esa situación en la que te estás metiendo, porque se convierte después en una espiral, ¿eh? Sí, sí. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque mantienes eso y la espiral además cada vez se puede hacer. La bola de nieve esa que decimos empieza pequeñito, va rodando y se va haciendo más grande, pues podemos llegar a situaciones de este tipo, ¿no? Claro. Entonces, una vez que lo has reconocido, es intentar buscar los mecanismos, las herramientas para poder ayudarte y salir adelante y salir de esa situación en la que te has metido, en esa espiral en la que estás metida, y poco a poco ir saliendo de ella, utilizando unas buenas herramientas, siempre, siempre. Y si es necesario, acudir a un profesional, ¿verdad? Eso siempre, eso por supuesto, o sea, no cabe la menor duda ahí. Si uno ve que por la circunstancia que sea, no tiene la fuerza suficiente o no tiene el anclaje necesario o las herramientas que necesita, buscas a un profesional que te ayude, sabiendo además ya lo que te pasa, para que pueda ubicarte, o sea,
directrices para que te vayan directrices para poder resolver la situación. Y si no sabes qué es lo que te pasa, motivo de más para que acudas a un profesional que te pueda echar una mano y te indique el camino que tienes que seguir, haciéndote ver qué es lo que te pasa, por supuesto, eso siempre. Porque siempre decimos que no es lo mismo, ¿no? El ver el problema desde dentro que alguien lo vea desde fuera, es mucho más fácil. Claro, es que es muy diferente. O sea, una persona externa, sabiendo qué es lo que te pasa cuando has hablado con ella y le explicas todo el procedimiento por el que estás pasando, esa persona te puede ayudar mucho más fácilmente. Oye, de todas las maneras hay personas que tienen la fuerza y la capacidad para asistirse a sí mismas, ¿no? Sí, sí. O sea, de alguna forma. Y oye, fenomenal, si una persona es capaz de seguir unas directrices con una serie de herramientas y salir de su situación, genial. Claro. Pero si no te sientes no te sientes con fuerzas, mejor el apoyo de una persona, de un profesional que te pueda ayudar a salir de ello. Por supuesto, eso siempre. Bueno, pues como siempre, y es que yo lo sabía, ya lo he dicho al principio del programa, es que es estar Pilar con nosotros y siempre cuando terminamos de estar con ella estamos, pues eso, como mucho más poderosas, mucho más poderosos y es un gustazo el recuperar ese poder que tenemos y que muchas veces olvidamos que está ahí y que nos pertenece. Eso es verdad. O sea, el poder es nuestro y en nuestra mano está el poder, nunca mejor dicho, sacarlo adelante. Porque nosotros podemos, siempre podemos. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos con tu frase. Sí, claro. Pues en este caso es de un anónimo y dice: lo que hoy siente tu corazón, mañana lo entenderá tu cabeza. Qué verdad. Qué verdad, madre mía. Sí, sí. Pilar, tus vías de contacto. Por supuesto, es pilaralvarezterapias@gmail.com, en el teléfono 629-719573, en Instagram pilar.ab.92. Muy bien, compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo para todos. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga IA hoy mismo en astrolira.com. Rescate Animal en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en este lugar en el que, bueno, por supuesto, amamos a los animales y ya estamos aquí con nuestra compañera Cristina Cuesta. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Bueno, queremos saber cuál es la historia que nos traes. A ver, hoy antes de la historia os quiero hacer una reflexión un poquito a todos. Y es que, bueno, como sabemos, en España está prohibida la venta en establecimientos de perritos, gatos, en escaparates y tal. Sí. Pero se sigue exponiendo para la venta conejitos, gerbos, hámster. Entonces, delante de mí ha ocurrido que, bueno, que acude una persona, elige un conejito y
simplemente se lo meten en una cajita, lo paga y se lo lleva, no hay ningún tipo de control. Entonces, ahora mismo estamos notando muchísimo abandono de conejitos. No me digas, madre mía. Sí, sí, muchísimo, porque teniendo en cuenta que, bueno, el conejito es un animal, pues eso sale mucho en dibujos, es muy simpático. Sí, claro. Entonces, muchas veces hay gente que lo compra pues por impulso, sin pensar luego en, pues eso, que crecen, que necesitan un pienso, un cuidado, una higiene y tal. Y bueno, y luego se cansan del conejito y estamos advirtiendo muchísimos abandonos porque la gente no es consciente de que son conejos que han sido criados en cautividad. Esos conejitos no pueden sobrevivir al aire libre, en la vida natural. Entonces, bueno, pues entonces la historia de hoy precisamente va de un caso así, como es el de Dumbo. Es un conejito que bueno, recibimos aviso en el año 2024 que había un conejito blanco en una zona rural de aquí de Torrent. Y bueno, y era pues el típico conejito blanco que, bueno, aparte de eso, para las aves rapaces, para perros de estos que están asilvestrados en el campo, pues es una presa facilísima. Claro. Sobre todo también por el color, porque es un color que llama mucho la atención a larga distancia. Entonces, nada, iba una pareja paseando con sus dos perros y se dieron cuenta de que había otro perro, no sabemos si estaba por ahí con su compañero humano, lo que fuera, o era de caza. El caso es que estaba husmeando en unos matorrales intentando sacar al conejo de debajo de los matorrales. Así es que nos pasaron fotos, nosotros fuimos en cuestión de nada de tiempo, llegamos ahí y bueno, y conseguimos rescatarlo. Bueno, nos encontramos un conejito súper desnutrido, súper deshidratado, asustadísimo, con un estrés enorme, y luego además tenía muchas fístulas, o sea, no sabemos de qué eran causadas, pero sobre todo tenía una fístula enorme en la parte del lomo, que bueno, eso estaba súper infectado y tal, por lo tanto, claro, decidimos llevarlo inmediatamente al veterinario. Ante lo cual, pues bueno, no, es un veterinario que tenemos que es de exóticos, que bueno, que está más especializado en conejitos y iguanas, animalitos así, que no son perros y gatos, por decirlo de alguna manera. Y nada, y bueno, nos dijo que bueno, que había que abrir, había que hacer una cirugía, había que vaciar aquella fístula. Y nada, y fue por eso, una cirugía tras otra, porque se vaciaba, pero se volvía otra vez a llenar otra vez de pus y tal. Entonces fue una cosa bastante larga, con antibiótico. Bueno, nos volvimos medio locas porque no sabíamos dónde ubicarlo, porque claro, en principio no sabíamos si era algo que era contagioso. Nos dijo el veterinario que no, pero claro, él también necesitaba pues esa sutura, reponerse y tal. Claro. Entonces, nada, no juntarlo con otros conejitos por ser algún tipo de cosa vírica o algo así, o se podía contagiar. Así es que nada, después de todo el calvario con Dumbo, pues decidimos difundirlo ya por redes sociales. Y bueno, ya apareció de repente una mega familia. Bueno, aparecieron dos, pero una de ellas tenía ya experiencia con conejitos. Se le habían fallecido alguno que otro, ya tenía muchos años y bueno, iba a tener una habitación gigantesca para él, con sus juguetes, con sus túneles de madera y tal. Así es que, como solemos hacer por protocolo, pues visitamos la casa, estuvimos entrevistándonos con ellos, a ver qué es lo que nos contaban. Y bueno, y la verdad es que nos pareció una familia estupenda. Qué bien. Tenían otro conejito, bueno, lo tienen, pero claro, teníamos que ver primero que se llevaran bien porque eran dos machos. Y aunque el que tenían estaba castrado y a Dumbo también lo castramos, pero bueno, nunca se sabe entre ellos, es como las personas, que digo yo. Claro, si se llevan bien o no. Exacto, hay ahí un choque de energías o todo fluye estupendo, así es que estuvo en un principio en una acogida para ver qué tal con el otro conejito, al principio separado y tal, hasta que al final pues se juntaron los dos. Bueno, ahora son uña y carne, son inseparables, son
pues eso, unos grandes amigos. Y bueno, y ahora Dumbo, después de todo ese periplo de aventuras tan tristes, porque podía haber perfectamente haber sido presa de cualquier animal o simplemente haber fallecido de sed y hambre, porque como decimos, son animales que han sido criados en cautividad y no pueden valerse por sí mismos en la naturaleza. Así es que bueno, ahora Dumbo es muy feliz, está encantado. Y bueno, y es una historia más, pues eso, con final feliz. Con final feliz y para pues, regocijarnos, ¿no? en un esfuerzo que hacemos que bueno, que al final la mayoría de las veces da sus frutos y la verdad es que así da gusto que hayan estos finales tan estupendos. Bueno, pues me quedo con la historia, desde luego, porque bueno, como siempre hacemos aquí, son historias que tienen finales felices, aunque eso no quiere decir que obviemos que hay un montón de historias que no tienen este final feliz, ¿no? Y como no queremos que esto pase más, pues has hecho muy bien al comenzar esta sección el día de hoy, Cristina, hablándonos de lo importante que es concienciarse antes de, en este caso, comprar cualquier tipo de animal. Informarse, concienciarse, responsabilizarse. Bueno, que no y luego son cosas. Teniendo en cuenta, por ejemplo, los conejos, por ejemplo, se regalan mucho a los niños. O sea, es de una familia a otra, mira, te regalo un conejito sin saber realmente la familia receptora. Exacto. Si tiene tiempo, si tiene economía, si puede cuidar de ese conejito, al igual que cualquier otro animal. Claro. Entonces, en la mayoría de los casos, desgraciadamente, nos encontramos con que esos animalitos terminan siendo abandonados. Entonces siempre decimos, cuando nos encontremos un animalito abandonado, cuando alguien lo vea, un conejito, un perrito, un gato, nos podéis avisar y bueno, nosotros intentaremos, si no estamos cerquita, porque estamos en Valencia y os encontráis en otro lugar, pero por lo menos movilizar un poquito por redes sociales para que la gente pueda ayudarle. Claro, y lo importante esto, que hay que responsabilizarse porque es una vida, no son cosas, siempre, no nos olvidemos, son vidas, son vidas. Y hay que, antes de adquirir uno de ellos, hay que informarse, hay que saber cómo se tiene que educar, qué alimentación tiene que tener, qué es lo que te pueden hacer en la casa. Porque claro, un conejo, por ejemplo, en este caso, puede roerte los muebles. Si tienes muebles de madera, o sea, te puede hacer algún destrozo que otro en la casa y hay que tomar esos riesgos, por lo menos conocerlos. Exactamente. Y luego ya tomar la decisión si sí o si no. Claro. Y si hay muebles y tal, pues intentará habilitarle un lugarcito, nunca en jaula, en el que tenga madera para roer, porque para ellos es necesario y decidir. Sí. Muy bien, pues Cristina, lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por traernos esta vida animal tan bonita aquí a Canal del Misterio. Y bueno, danos tus vías de contacto. Claro que sí. A ver, en Instagram estamos en asociación-adat, en TikTok @asociacionadat, todo junto, en X @asociacionadat en mayúscula, adat, y en Facebook en Asociación Defensa Animal Torrent -adat. O sea, en todas partes. Vamos, que en todas partes. No hay pérdida. Ponéis en cualquier red social, ponéis en el buscador ADAT y enseguida os sale la asociación de Cristina, seguro. Salimos nosotros ahí. Bueno, Cristina, muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
cómo nos relaja esta sintonía, ¿verdad, Nuria? La verdad que sí. Ay, 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 que de verdad que nos envuelve en una atmósfera, madre mía, que estamos casi levitando. Nos transporta. Nos transporta y es a ese mundo tan espiritual y tan bonito que tenemos ahí para acceder a él cuando nosotros queramos. Qué bien dicho, Nuria Pérez. Buenas noches. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches, amigos, a todos. Bueno, pues ya estamos aquí en el momento adecuado para que nos cuentes la historia de esta noche. Mira, Nuria, hoy traigo una historia un poco dura y mira, es que la verdad que como ha llegado esta historia hasta mí, sí que ha sido una señal del universo, porque... A ver. Sí, mira, según iba buscando, como siempre, ¿no? Indagando, leyendo, para preparar la sección del programa, de esto que pensé, joder, mira que contamos historias súper bonitas, pero también hay historias duras, ¿no? Que deberíamos... Y de esto que dices, universo, si tenemos que enseñar alguna historia dura, pónmela. Bueno, pues saltó un vídeo de TikTok que yo no sé cómo saltó, porque es que otras veces tú haces una búsqueda y te sale lo que has hecho la búsqueda, pero es que aquí no busqué nada, directamente salió la historia de esta usuaria y dije, hay que contarla, porque es lo que yo he pedido y porque es de esas duras que te dejan un sabor agridulce, siempre con un aspecto bonito. Aquí siempre lo contamos desde la manera más espiritual posible para que si hay personas que nos escuchan y están pasando un duelo y todavía no están preparadas para escucharlo, bueno, pues mira, me salió el TikTok de una usuaria que se llama Sara. Si alguien quiere ver su historia, pues que me escriba y yo se la paso sin ningún problema. Y Nuria, esta chica cuenta cómo su familia bastante escéptica, pero su abuela muy católica, pues siempre decía que bueno, que Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabe por qué pone las cosas, dice lo típico de toda la familia, ¿no? Y les pasa una de las situaciones, yo creo que más cruentas del mundo, y es que con 17 años su primo decide irse voluntariamente. Se suicida su primo y tú imagínate, esto devasta a la familia de una manera brutal, ¿no? Esas palabras. Y ella dice que, claro, su primo y ella se han criado como hermanos porque su madre y su tía viven puerta con puerta. En una casa, en un chalet adosado, ellos y su tía, el de al lado. O sea, su primo y ella son hermanos, las miles de millones de veces que se ha quedado ella en casa de su tía y las miles de millones. Llegan a la adolescencia, van al instituto y tienen una adolescencia, como cuenta ella, yo creía que normal. Dice, en ningún momento mi primo dio una señal de tener una depresión tan grande como para querer quitarse del medio. Bueno, pues él toma la decisión, se suicida y bueno, imagínate la situación, Nuria, entran todos en un bucle, como dice la única, dice en aquel momento, dice la única que estaba destruida pero que tenía ánimo para seguir era mi abuela. Dice, claro, dice, en esos momentos tú te planteas, ¿la religión es una manera de escape? Pues a lo mejor ella ha encontrado una manera de escape en la religión. De que pasan como 4 o 5 años y estando ella con 20 años ya, pues eso, dice, mi abuela no fue como rescatando a todos, ¿no? Dice, entonces tú piensas, bueno, pues es ella que al final es una matriarca y tiene que reflotar a su hija, tiene que reflotar a su otra hija y a todos los que estamos detrás, entonces ella se hace la fuerte y bueno, si ha sido voluntad de Dios, vamos a pedir que Dios lo tenga a su lado, dice ella siempre con la palabra de Dios en la boca, ¿no? Dice, y tú en tu mente racional dices, pero ¿qué habla esta mujer? Pero luego tú ves que todos vamos para abajo y ella va para arriba, ¿no? Y dice, entonces fue un poco el momento en el que dije, bueno, pues vamos a abrirnos un poco a ese Dios que ella dice, a ver si es verdad que encontramos ese consuelo. Y dice que decide irse con su abuela un domingo a misa. Le dijo, bueno, abuela, ¿tú querías ir a la iglesia? Tal, pues venga, vamos. Y le dijo, sí, vamos a pedir por tu primo. Y la abuela, camino a la iglesia, le dijo, vamos a pedir a Dios que tu primo, que a través de él tu primo nos mande una señal de que está bien, porque es lo único que nos queda para estar tranquilos. Claro, dice que ella en ese momento pensó, bueno, mi abuela se le va la cabeza, ¿no? Que le vamos a pedir a Dios que mi primo, en plan, abuela, el primo se ha ido, el primo no está aquí, el primo ha muerto. Bueno, pues ella va con su abuela a la iglesia
hacen la misa, dice, dejo ahí a mi abuela, reza que te reza, se vuelven y esa noche Nuria, ella sueña con su primo. Sí. Y dice que cuando lo ve en el sueño, le dice, pero qué guapo estás, le habla, y le dijo él, no tengo mucho tiempo para estar aquí, como si fuese un momento con un flash, y le dijo, necesitaba irme y quiero que le digas a toda la familia que necesitaba irme, que no era mi momento, pero debéis respetar mi decisión. Claro. Le dice el primo. Le dijo, yo asumo lo que viene. Y le dijo, ya, pero ¿cómo que asumes lo que viene? Dijo, sí. Y que su primo le dice en sueños, yo asumo lo que viene, porque yo no debería haberme ido de manera voluntaria y ahora tengo que asumir las consecuencias, pero respetad mi decisión, os quiero y estoy bien. Dice que cuando se despertó, es como si le hubiesen arrancado una losa de encima. Dice, claro, me fui a llamar a mi abuela y dije, ¿qué clase de conjuro me has echado? Y le dijo, no, hija, no. Dijo su abuela, no, hija, no. Cada uno tiene que aprender en la vida y yo aprendo a través de Dios. Eso fue lo que la abuela le dijo, ¿no? Sí. Y dice que ella en ese momento, dice, a raíz de ese sueño con mi primo, empecé a leer, a indagar, a estudiar. Dice, porque claro, no es normal que yo de repente tenga un sueño que es un sueño, que tú en tu cabeza racional piensas, es un sueño. Sí. Dice, y al día siguiente yo ya no sienta esa pena agarrada en el alma de por qué se ha ido, por qué no me ha contado. Claro. Que ha sanado. Entonces ella dijo, claro, dijo, no puede ser que yo ayer me moría cada vez que pensaba en él, se me retorcía el corazón y de repente sueño con él y esto ya no me pesa ni tengo ese retorcimiento dentro. Y bueno, pues entonces ella dice que lee el libro de Pactos y Señales de JJ Benítez. Sí. Y dice que claro, que se abrió un mundo en su cabeza y en su vida que jamás se hubiese imaginado. Dice, ¿y quién iba a decirme a mí, la persona más escéptica del mundo, que ahora me he convertido en la persona más espiritual, ¿no? Fíjate. Y dice, y que ella cuenta que en el fondo siente más tristeza todavía, porque si ella hubiese tenido los conocimientos que tiene ahora o hubiese estado despierta como está ahora, quizás su primo estuviese todavía con ella, ¿no? Pero bueno, como dice ella, ya se acabó el sentimiento de culpa porque al final, claro, cuando pasa esto con las personas que tenemos cerca, son decisiones que toman ellos y al final es verdad que es su vida y son ellos los que pactan venir aquí, los que deciden cuándo se van, y si no respetas la regla de cuándo te tienes que ir, pues como decía ella que había visto al primo en el sueño, ¿no? Al final él decide asumir lo que viene y bueno, pues que siga su camino donde tenga que estar. Claro. Y bueno, pues Nuria, lo que te decía, había querido seleccionar esta porque es una parte bonita en la cual una persona cuenta cómo su conciencia se expande, pero también tocar el tema del suicidio, que es una cosa tan dura y tan personal de cada persona, que bueno, es verdad que nunca habíamos tocado en el programa una historia así, ¿no? De ese dolor tan profundo, de que no hay una enfermedad, no hay un accidente, sino que es una decisión. Y bueno, pues por eso quise contar, ¿no? Que fíjate que hasta en estas decisiones nuestros seres queridos vienen. Claro. Y vienen para calmarnos y para decirnos que, oye, que ellos siempre están ahí, sí, y que siempre estarán ahí, ¿no? Exacto, exacto. Y que, bueno, pues que, claro, desde la 3D, desde nuestra vivencia, pues nosotros a veces no comprendemos ciertas cosas, pero es que no somos tampoco quienes para juzgar nada, ningún tipo de decisión, ni pensar en qué es lo que le va a pasar a ese alma después de haber decidido irse de esa forma, porque no tenemos ni idea, porque muchos de ellos, pues a lo mejor era su vivencia el vivir precisamente esa manera de irse, O sea que no tenemos ni idea, no podemos juzgar nada de eso porque el alma es libre y aquí lo único que cuenta es la vivencia del que lo decide y se va y ya está, no hay más. Así que bueno, pues yo sé que es difícil no juzgar porque está implícito en nuestra naturaleza el juzgar y el preguntarse, ¿no? El por qué, en qué he fallado a lo mejor incluso, pero
hay que intentar dejar todo eso a un lado. En estos momentos lo único que importa es que, bueno, este ser se ha ido como ha querido y será porque tenía que ser así. Al fin y al cabo, aquí todo es perfecto, como siempre decimos. Todo ocurre porque tiene que ocurrir. Así que no hay ni mal ni bien. Efectivamente. Bueno, pues compañera, tus vías de contacto. Bueno, pues ya sabéis que mi correo electrónico es nuri con i latina pb81@gmail.com. Perfecto, pues compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Buenas noches, Juan Perdomo. Hola Nuria, muy buenas noches. ¿Qué tal estás tú? ¿Qué tal ha ido esta semanita pasada? Bueno, fenomenal. Fenomenal. Se me ha pasado rapidísima, como últimamente casi siempre me pasa. Sí. Se me ha pasado veloz, pero bueno, ya estamos aquí, hemos podido disfrutar de todo un programa que para mí ha sido maravilloso y ya a puntito de poner esa guindita con tu sección para poder acabar con el remate final. Juan. Pues sí, coincido contigo, ha sido un programa muy chulo, muy bonito. Y yo pues como siempre encantado de estar aquí y te voy a dejar que tú elijas esta noche. ¿Qué te apetece? ¿Tarot, runas, oráculo? Ay. Mira. Ay, qué compromiso. Me apetecen ángeles, ¿puede ser? Ay, claro. Vaya. Pues mira. Vamos a por los ángeles. Lo cojo, que lo tengo aquí al lado y vamos a por ello. Vale, pues vamos a ver cuál es el ángel que sale en esas cartas que tiene Juan Perdomo para la semana que viene. Escucha el mensaje del cielo. ¿Qué nos cuentan los ángeles, Juan? Pues mira, Nuria, súper bonito. Bueno, nunca son feos, vaya. Pero es uno de mis preferidos, Zadkiel, con Z, Zadkiel, que es uno de los arcángeles del rayo violeta, de la transmutación. Entonces, el mensaje que trae la carta, el mensaje literal que tiene la carta es: ablanda tu corazón respecto a esta situación, la que sea, a cada cual le resonará por algún lado, y a todas las personas relacionadas, incluido tú mismo. Vale, lo que nos dice Zadkiel es que puede que esta semana nos encontremos en situaciones incómodas, Nuria, desagradables, que no entendamos, que no seamos capaces quizás incluso de llevar tranquilamente, que nos saquen de nuestro centro. Y Zadkiel, como arcángel de la transmutación, lo que nos pide es que envolvamos esa situación en esa llama violeta y que lo veamos con compasión, ¿vale? Zadkiel, el nombre, bueno, ya sabemos que los nombres son una cosa humana, muy relativa, muy subjetiva, porque ellos son algo muchísimo más grande que todo eso, ¿no? Pero el nombre en principio de Zadkiel es piedad de Dios. Entonces, nos pide Zadkiel que le entreguemos todas esas necesidades de perdón, de entendimiento, cuando alguien nos hace daño o algo nos hace daño, Nuria, el mismo mundo, ¿no? Que muchas veces te planteas, ¿verdad? Dices, pero ¿cómo puede ser, verdad? ¿Cómo puede ser que exista pues este tipo de actitudes, este tipo de situaciones? Pues chicas, están ahí y yo personalmente no puedo hacer nada para cambiar eso, no depende de mí. Pero si yo le entrego esa situación a Zadkiel, me va a ayudar a transmutarla desde ese perdón o esa piedad o ese mayor entendimiento y, como bien dice aquí, incluido yo mismo. Entonces, es una semana muy importante para transmutar y para cambiar, Nuria, cosas que, relaciones, por ejemplo, personales
que estén terminadas, pero que estemos enganchados a ellas, por ejemplo, o cosas que a lo mejor nos duelan del pasado. Zadkiel siempre nos invita, Nuria, a perdonarnos, a nosotros y a los demás, o al menos a intentarlo. El perdón, si tú no lo sientes, tampoco pasa nada. Ese perdón forzado no funciona, no es eso. Pero si tú tienes un conflicto con alguien, contigo mismo incluso, y tú sientes que no puedes perdonar, eso también es humano y eso también se lo puedes entregar a Zadkiel. No, me encantaría, mi intención es perdonar, pero no puedo, no me sale. Bueno, pues se lo entregamos, ¿vale? Y también esta semana el consejo con Zadkiel es plantearnos qué tipo de, quizás no ya relaciones o vínculos, sino cuestiones en nuestra vida, Nuria, hábitos, circunstancias, etcétera, nos gustaría dejar atrás. ¿Qué creo yo? Que ya me sobra en mi vida, ¿no? Que ya no me aporta. Porque ya cumplió su ciclo, porque ya no me viene bien eso, ¿vale? Pues entregárselo a Zadkiel. Y si alguien quiere y lo siente así, desde luego no es en absoluto imprescindible, pues puede esta semanita encontrar un ratito, prender una velita violeta y entregársela a Zadkiel. Pero eso, yo porque soy muy friki de las velas. Yo también. Tú ya me conoces, sí, Yo también, lo somos, lo somos, nos gusta mucho. Una feria de abril, pero que no es imprescindible, ¿eh? Que lo bonito de los ángeles es que, y de los arcángeles es que ellos están ahí con una simpleza y una sencillez enorme, ¿vale? Así que compasión, el consejo de la semana es compasión, mirarlo todo con la mayor compasión posible, sobre todo aquello que no nos gusta, porque claro, lo que nos gusta y lo que es cómodo, pues eso está hecho, ¿no? Eso es pan comido. Claro. El trabajo está en aquello que no nos gusta, en aquello que no entendemos, en esa persona que nos saca de nuestro centro, etcétera, ¿vale? Y nosotros mismos, sobre todo, ¿eh? Que a veces somos nosotros los primeros que tenemos que tener compasión para con nosotros, Nuria. Sí. Muy importante. Tú lo has dicho antes, Juan, yo siempre lo digo. Si uno llega a ponerse en el otro lado y a comprender por qué la otra persona ha podido actuar de esa forma, y te pones en esa posición y lo intentas comprender desde el amor, no hace falta perdón. También. No hace falta perdón porque una vez que lo comprendes, no hace falta ya el perdón porque no hay nada que perdonar. No hay nada que lo perdonar, comprendes. claro. Lo comprendes. Sí. Entonces el perdón desaparece, no hace falta. No hace falta. Una vez ni lo siquiera. comprendes, ya está. Lo hizo lo mejor que pudo, en el momento que pudo, y bueno, pues forma parte de su experiencia, ¿no? Al igual que tú estás viviendo tu vida, pues de la manera que la estás viviendo. Sí. Y desde luego, para mí la mejor manera de poner cada cosa en su sitio es esa, es intentar comprender al otro desde el amor. No de algo autoimpuesto, sino desde el amor, desde el cariño, desde el respeto. Ponte en su lugar. A lo mejor él también o ella también ha sufrido y por eso de alguna forma ha repetido lo que estaba haciendo. O eso en algunas circunstancias, claro. Esto, vamos, lo podemos hablar en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pero una vez tú llegas a comprender que esa otra persona actuó de esa forma por algo en concreto y lo comprendes, ya te digo, no hace falta el obligarse a perdonar algo o a alguien porque no, ya. Una vez lo comprendes, no hace falta el perdón. Ya está comprendido. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Nuria. Esa es una de las lecciones del tema del espejo, ¿no? Que es que entiende que yo en tu lugar haría lo mismo que tú. Porque no sería yo, sería tú. Estaría en tu lugar, estaría en tu pellejo, tus circunstancias, tu historia, etcétera, y haría lo mismo que tú, ¿no? Es verdad, y también es cierto que por eso lo del perdón yo decía que es una cosa también un poco relativa, porque a veces el perdonar nos puede poner en el lugar de jueces, y tampoco es eso. Claro. O sea, te perdono porque, claro, yo te enjuicio, te considero culpable y te doy mi perdón. Exacto. No va por ahí, ¿eh? No va por ahí el tema, ni mucho menos, ¿eh? Sino perdonar, si tú lo sientes que tienes que perdonar algo, si no lo sientes, no. Desde ese amor y desde esa conciencia de compasión y sobre todo, y me parece súper bonito ese enfoque que tú acabas de aportar, Nuria, de entender que
pues eso, que cada uno lo hace como sabe, como puede. Y desde ese punto de vista todo es correcto y perfecto, porque todo es una grandísima obra de teatro. Lo que pasa es que eso yo sé que nos puede costar entenderlo, o en un momento dado no te da la gana de entenderlo porque somos humanos. También. Y ya está. Ya está. También. Y nos enfadamos. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo me vas a decir a mí que esto es correcto y perfecto? Bueno, pues sí. Pues sí. Pues es así. Exactamente. Pero bueno, si no podemos, para eso está Zadkiel con su compasión, su rayo violeta, y a transitar la semana. Pues sí, que nos ayude, que nos dé luz para llegar a comprender eso. Eso que nos está molestando, que al fin y al cabo el pedir, o sea, el perdonar a alguien, lo que realmente estamos haciendo es perdonarnos a nosotros mismos. Porque si tú tienes esa necesidad de perdonar a alguien es porque hay algo que a ti te está doliendo. El conflicto es tuyo, está claro. Mira, hay una frase, no recuerdo cómo se llama el hombre, creo que ya está fallecido, un teólogo estadounidense que decía algo así como que perdonar es abrir una jaula o una celda y darte cuenta de que el prisionero eras tú. Claro. Y es verdad. Claro. Eres tú. O sea, cuando el conflicto lo tengo yo. Si yo tengo algo que perdonarte, pues es que tú eres tú, ¿no? Claro. Y si el que tiene esa herida eres tú. Total, el dueño de la herida es el que tiene que mirársela, claro que sí. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, Juan, porque tú y yo cuando nos ponemos, desde luego, no acabamos nunca, ¿eh? Hombre, no, mira, me sacas estos temas, me sacas los arcángeles, me sacas todo. Yo aquí me quedo hasta la semana próxima. Y yo también, ¿eh? Pues ya está. Bueno, pues Juan, danos tus vías de contacto. Claro que sí. Para filosofar conmigo, para aprender conmigo o yo que también aprendo mucho, para comunicarnos en cualquier caso, farotarot@gmail.com, mi número de teléfono que es el 691-402-203 y me pueden buscar y seguir en redes sociales y en YouTube como Juan Perdomo. Perfecto, pues compañero, hasta la próxima semana. Hasta la semana próxima, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. Y ya llegamos al final del programa de esta noche. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado el programa? Bueno, espero que sí, que haya sido así y que ya estés, pues como todos nosotros, deseando que llegue la semana que viene para volver a estar juntos, con nuevos contenidos, con un montón de temas nuevos que os traeremos y que ya hemos empezado a trabajar en ellos. Así que esto es un no parar. Ya como sabéis, queda muy poquito del programa, así que pasamos a la frase de la semana. Lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.